Muy bien. Ahora para finalizar la sesión de la clase de mímesis y abstracción, vamos a revisar otro ejemplo más, en este caso sobre la abstracción muy sencilla de un elemento natural, una fruta, la sandía. eh, que lo que se hizo acá es primero entender que hay unas figuras, ¿verdad? A veces las sandías son ovaladas, a veces son redondas. Buscamos elementos que sean de interés o que sean como muy peculiares, ¿verdad? Su color, sus semillas, otras formas, ¿verdad? Que son tradicionales cuando pensamos en sandía, su forma, ¿verdad? Y pareciera que estos elementos son como interesantes, que nos llaman la atención. Otro elemento interesante de esas formas son los contrastes que hay en esa fruta, el verde versus el rojo, el tema de lo recto, ¿verdad? De su corte versus el curvo de su corteza, la pulpa me genera una idea de rugosidad versus lo liso que está en la cáscara. Entonces la sandía trae también a uno esa idea de contrastes, ¿verdad? De colores, de formas, de texturas. Eh, Esa es una forma, por ejemplo, de buscar elementos, de abstraer elementos interesantes, en este caso de una fruta. Luego podríamos pensar además que tiene una estructura, ¿verdad? Esta estructura tiene capas. Esto es otra idea interesante de la fruta. Me llama la atención que la sandía tiene una cáscara, también tiene una segunda piel que no es ni cáscara ni tampoco es el fruto ni la pulpa, sino que es una especie de pulpa no madura y luego está la pulpa, ¿verdad? Que tiene ciertos colores, ciertas texturas, ¿verdad? Entonces la textura también será parte de estos elementos que me llaman la atención. La volumetría propia. A mí me llama la atención que la sandía, por ejemplo, tiene una geometría y una volumetría distinta a lo que conocemos, ¿verdad? Paralelos que se encuentran. Es una geometría que hasta hace muy poco, bueno, hasta hace muy poco, el siglo pasado no tenía respuesta hasta que surge la geometría esférica, ¿no? Bueno, entonces tendríamos aquí dos objetivos. Generar una composición plana requiere que los elementos compositivos de la sandía, hay dos elementos, los físicos y los cuantitativos, los que hablamos, la textura, las formas y también esta idea de contraste que para el caso el autor fue relevante, esa experiencia del rojo con el verde, de lo liso con lo rugoso, es una especie de contraste que la sandía trae y que es un elemento cualitativo, ¿no? Entonces aquí está también otros elementos que no son concretos, pero que cuando pensamos en sandía pensamos en frescura, en dulzura, en acuosidad, en alegría, y ahí podríamos listar un sinfín de cosas que ustedes me podrían decir, ¿no? Y hay unas cualidades físicas también. Es es una fruta en la que predominan formas circulares, hay contraste, hay textura, hay color, hay forma, hay capas que la cubren, hay una geometría esférica, hay una rugosidad predominante y hay elemento liso, ¿verdad? Aquí están dos tipos de análisis que podemos hacer sobre ese fruto. Luego vamos a tener una serie de propuestas, ¿no? Una propuesta que trata de desarticular esa geometría esférica y volverla plana. Ya el hecho de que algo plano, de que algo, perdón, esférico lo volvamos plano, lo volvamos 2D, ya es un ejercicio de abstracción, ¿verdad? Y aquí en esta composición, por ejemplo, se está intentando recuperar esos elementos como si esos paralelos se desplegaran en un plano y luego cómo quedaría esa fruta una vez desplegada si fuera plana, ¿no? Esta es la idea de la composición de sandía uno, por ejemplo. O la sandía 2 estas ideas de cortes están marcadas ahí y de repente aparece un poco los colores trabajados con acuarela para dar esa idea de acuosidad que tiene la fruta. Y aquí estaba recuperando las semillas, por ejemplo, pero ya no son las semillas negras, sino que solo tienen la silueta y adentro hay un color. ¿M? Que me llamó la atención, entonces lo utilizamos ahí y hay una forma nueva de composición. O por ejemplo esta que es mucho más libre y que solo quiere retomar los elementos de acuosidad y los colores, ¿verdad? Y los elementos como puntos negros que nos van a recordar ese punto
de las semillas, ¿verdad? Que son una nueva recomposición, una rearticulación. Pues por ahí anda un poco el tema de la abstracción, no es comprender a partir de una observación, abstraer elementos concretos, elementos físicos y elementos cualitativos para luego hacer recomposiciones. Como pueden ver, aquí hay tres opciones, pero sin duda que podrían haber muchas más, muchas más. Bien, esto lo que hemos tratado de hacer es dar un ejemplo justamente de este proceso que hemos hablado, el proceso de matriz, de incubación, de iluminación, de desarrollo y propuesta, que ustedes van a tener un pequeño artículo para que puedan leer y para que puedan entender un poquito más esta ruta, y también tendrán otra segunda ruta que es la lectura de qué es el proceso de abstracción enmarcado en estos cuatro pasos: la observación de la matriz, la separación de la realidad, la desarticulación y la búsqueda de una nueva articulación. Son como dos formas de ver ese proceso de abstracción, pues para poder entenderlo o para poder estudiarlo de una manera más general. Vamos ahora a ver un otro ejemplo en donde, bueno, la matriz fue esta medusa. Hay elementos que han llamado la articulación, que han llamado la atención. Se toma, se desarticula. Esta forma de caminar de la medusa ha generado algunas ideas, y por supuesto hay unas nuevas rearticulaciones, ¿no? De esa forma de la medusa. Por ejemplo, hay una estructura, hay una centralidad y hay un movimiento que se quiere capturar a través de esta lámpara. Eh, También de ese mismo podemos sacar otra forma de reticular que dio origen a esta mesa, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si en lugar de ser una lámpara, cómo puedo sacar una mesa? Esta idea de desplazamiento, ¿verdad? Que puede tener esta mesa, está plasmada aquí. O, por ejemplo, ¿qué pasa si pudiéramos trabajar una silla a partir de esta idea de la medusa, observando la matriz, separando la realidad, desarticulándola? Y bueno, generamos este tipo de sillas, ¿no? Que son como un cuenco con un colchón texturizado que quiere representar ese movimiento de la medusa, ¿no? Bueno, pues básicamente hemos hecho un recorrido por estos dos conceptos a través de esta presentación. El concepto de mímesis, recuerden, es el primer paso, es un primer momento, es un primer estado del pensamiento artístico en el cual estamos imitando la realidad, imitando la naturaleza, pero el proceso de abstracción es todavía va mucho más allá y quiere, a partir de esa observación y de esa imitación, encontrar nuevas articulaciones, nuevas posibilidades que puedan ayudarnos a encontrar respuestas a problemas concretos de diseño, a problemas concretos de la vida diaria. En el caso de nosotros como arquitectos, a responder a diseño de edificios, de casas, y en el caso de cualquier otro diseño, de una silla, de una mesa, como hemos podido ver acá, el pensamiento creativo se apoya mucho en estos procesos de mímesis y abstracción. Bien, hasta aquí la presentación. Vamos a colgar en la página, en el aula virtual, también la presentación para que la puedan tener sin audio, y por supuesto los videos para que puedan estudiarlos y para que podamos tener de ello alguna discusión cada uno en nuestras aulas docentes. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video.